Vamos a arrancar entonces, así que dejo que Olga presente a Feliciano y ya está, y entramos en materia. Adelante, Olga. Vale. Pues hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, como siempre. Y Feliciano es doctor en Psicología por la Universidad de Barcelona y es director del Máster Interuniversitario en Psicogerontología también por la Universidad de Barcelona, donde es profesor titular. Ha sido investigador visitante en Reino Unido, Canadá, Países Bajos, y hoy nos va a hablar de la importancia de brindar oportunidades de enseñanza formal y no formal a las personas mayores o de la tercera edad. Entonces, cuando quieras, Feliciano. Hola, buenos días aquí en España. No sé si buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y supongo que depende de quién. Muchas gracias, Olga, por la presentación y, sobre todo, pues muchas gracias al Instituto Cervantes por invitarme a este evento y, en particular, pues a Juan Ruiz y Andreas Escudero, que son los responsables o los culpables, vete tú a saber, de que yo esté hoy por aquí. Entonces, os comparto una pequeña presentación que voy a utilizar en mi conferencia. Como ha dicho Olga, la conferencia va sobre educación y personas mayores. Y la he titulado, o el subtítulo que lleva es si vamos hacia una nueva forma, se supone que mejor, no lo sé, de envejecer y qué papel puede tener la educación en esa nueva forma de envejecer. No sé si ven la presentación. En la presentación he puesto una foto que es muy, bueno, es muy relevante para mí, tiene connotaciones afectivas, porque es una foto que yo tomé en el año 1998. Lo pueden ver por los ordenadores como eran entonces. En unos cursos, entonces eran una innovación total, ahora ya, por suerte, no son tanto, de informática para personas mayores. Fue, digamos, uno de mis primeros contactos con la educación, en este caso no formal, de personas mayores. El objetivo de la presentación es doble. Primero, bueno, cuando hablamos de una nueva forma de envejecer, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo está cambiando el perfil de las personas mayores, de las personas que en estos momentos acceden a la etapa postjubilatoria? Y, en segundo lugar, y quizá más importante o más relevante para el contexto de este evento, es en qué sentido esto tiene implicaciones para el tipo de oportunidades que ofrecemos desde el mundo de la educación a las personas mayores. Entonces, vamos por la primera de las cuestiones. Cuando hablamos de una nueva forma de envejecer, ¿de qué estamos hablando? Pues, en primer lugar, y es algo obvio a lo que no voy a dedicar mucho tiempo, hay una cuestión, digamos, de tipo cuantitativo, ¿no? Y es que las personas mayores cada vez forman una parte más importante de nuestra población en términos estrictamente numéricos. Y es un fenómeno, esto que se denomina el envejecimiento demográfico, es un fenómeno mundial. En la diapositiva pues pueden ustedes ver que, bueno, Europa va todavía en cabeza respecto a el porcentaje de personas mayores. Según la Organización Mundial de la Salud, pues personas mayores son los mayores de 60 años. Supongo que esto también hay que contextualizarlo, pero bueno, tomemos como convención esta cifra y veis que es un proceso que va en aumento en todos los continentes. Y no solamente esto, sino que en la siguiente diapositiva, si es que logro ahora, vemos que el sector poblacional de los mayores de 60 años pues es el que se ha incrementado con respecto al año 2000 de manera pues exponencial, ¿no? Mientras los otros grupos etarios se mantienen relativamente estables, el grupo de 60 años o más se ha multiplicado por casi 3,5 respecto a la base, tomando como base el porcentaje que había en el año 2000. Se ha incrementado o se incrementará, perdón, porque los datos que presento son una proyección hasta el año 2050. Esto
cuantitativo está muy bien y todos los que hablamos de personas mayores pues siempre nos referimos a ello. Pero más allá de lo cuantitativo, siendo importante, yo creo que hay un aspecto cualitativo que yo creo que del cual se habla menos y yo creo que es al menos tan relevante como el cuantitativo, si no más. Y es que está produciendo un cambio, en primer lugar, en la narrativa de la vejez y en segundo lugar, y muy vinculado con ello, en el perfil de personas mayores que, como decíamos, están accediendo a la etapa postjubilatoria. Son unas nuevas generaciones que no tienen nada que ver con lo que tradicionalmente considerábamos personas mayores, ¿no? Cuando hablo de lo que tradicionalmente considerábamos personas mayores, pues me refiero a que tradicionalmente se ha considerado la vejez o las personas mayores como un saco de problemas, por decirlo así, ¿no? Es decir, se supone que las personas mayores pues están aquejadas de problemas de salud, se supone que pues tienen dificultades para aprender, que están aisladas socialmente, que es una etapa de la vida improductiva. Y aunque estos mitos pues pueden tener su parte de verdad o pueden afectar a determinado grupo de personas, como descripción general de la vejez, pues podemos hablar de que son eso, son mitos, son creencias erróneas, ¿no? Es decir, esta visión tradicional de el ciclo de la vida en el que hay una primera etapa en la que solamente es de crecimiento y una segunda etapa en la que solo podemos esperar declives, es una narrativa que las actuales personas mayores se están encargando de desacreditar. Porque, como veremos, son muy diferentes a las personas mayores que envejecían en el pasado, ¿no? Esto tiene unas implicaciones para la educación muy importantes, porque desde este tipo de narrativa tradicional en la que la vida se divide, en el que la vida básicamente transcurre como una forma de U invertida, en el que hay una etapa de crecimiento y una etapa únicamente de declive, se correspondía una distribución de roles o de funciones o de tareas a lo largo de la vida también bastante estricta, ¿no? En la que a la infancia y a la juventud le correspondía formarse, es decir, su misión, por así decirlo, era pues socializarse, acumular conocimientos, acumular competencias y herramientas para después esas competencias y esas herramientas en forma de conocimientos, pues ponerlas en práctica en una etapa productiva de la vida que correspondía a la adultez, a la mediana edad. Es decir, una primera etapa de formación, luego con esa mochila, pues la ponías en práctica, pues, por así decirlo, en la asunción de roles productivos dentro de la sociedad. Dentro de este esquema, a la vejez, pues no se le atribuía ningún rol especial, ¿no? Ahí he puesto descanso, pero lo podríamos poner entre interrogantes, ¿no? O sea, la jubilación se concebía como una etapa en la que relativamente breve, tradicionalmente, en el que, bueno, a la persona, pues, le tocaba, después de una larga vida de trabajo, pues descansar y se le daba un poco de, por así decirlo, vidilla para que hiciera lo que quisiera, lo cual tampoco estaba mal, ¿eh? Pero claro, una distribución de tareas a lo largo de la vida de este tipo, pues excluye, por así decirlo, la formación totalmente de esta etapa de la vida, de la vejez, dentro de esta visión tradicional, decimos. Como venimos diciendo, todo esto pues se ha desmontado en los últimos años y estamos asistiendo a la aparición de nuevos perfiles de personas mayores, nuevos perfiles que vienen en confluencia con 3 o 4 grandes procesos. En primer lugar, el proceso de la extensión de la vejez y de la extensión del periodo de vejez que podemos esperar pasar con buena salud. Aquí pueden ver ustedes una diapositiva en la que en cada momento de la vejez, a los 65, a los 70, a los 75, etcétera, hasta los 90,
podemos ver en la parte azul de la barra la expectativa de vida saludable que le queda a la persona y en la parte superior blanca la expectativa de vida donde la probabilidad de tener problemas de autonomía puede estar presente. Es decir, a los 65 años tenemos una expectativa de vida saludable, una expectativa de vida total de 14,5 más 5,3, de aproximadamente 20 años más. De ellos, la mayor parte, prácticamente 3/4 partes, son de vida saludable, de vida sin dependencia, de vida autónoma. Es decir, estas mejoras en el estado de salud, especialmente en esta primera parte de la vejez, que cada vez se extiende más y que es, por así decirlo, una prórroga respecto a la mediana edad, ¿no? Hace que las posibilidades de participación y de implicación social de los mayores cambien totalmente. Hace que pensar que la vejez es una etapa caracterizada únicamente por la enfermedad, pues sea una idea que no se corresponde con la realidad, ¿no? Y abre nuevas oportunidades a las personas mayores, ¿no? En segundo lugar, hay una segunda gran revolución o gran tendencia que es algo que nos atañe especialmente en este evento y es la revolución de la formación de las personas mayores, ¿no? Es decir, hay un progresivo y sostenido aumento en los niveles de formación de las nuevas generaciones de personas mayores. Es decir, una vez más, esta imagen de la persona mayor como persona poco formada, como persona que apenas acabó sus estudios obligatorios, como etapa de la vida donde todavía hay analfabetos, al menos en los países occidentales, en los países, digamos así, de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, algunos países de Asia, hace que es una idea totalmente errónea. Las personas mayores cada vez acceden a la etapa postjubilatoria con mejores niveles de formación. Aquí ven un gráfico en el que a lo largo únicamente, y esto es importante, únicamente de 4 años vemos la tendencia que se está produciendo en los grandes niveles de cambio, ¿no? Es decir, el porcentaje de personas mayores con estudios obligatorios o menos todavía es el mayoritario, pero hay un aumento sostenido de las personas mayores que tienen. ¿Sí? Había un problema con el audio. ¿Puedo seguir? Decíamos que hay un problema, hay una tendencia sostenida a que cada vez más las personas mayores lleguen a la vejez con mayores niveles de formación. Y esto, desde mi punto de vista, cambia radicalmente las actitudes, los estilos de vida de las personas. Como sabemos, pues la educación abre nuevas perspectivas, hace que las expectativas que uno puede tener sean diferentes y cambia los estilos de vida de las personas. Aparte de ser algo, por así decirlo, adictivo, ¿no? Las personas más formadas son aquellas que desean seguir formándose en mayor medida, ¿no? Entonces, sin duda, este aumento especialmente de las personas mayores que tienen estudios universitarios, que han accedido a la educación superior, hace que la formación, que la educación en la vejez esté cada vez más presente. Sea una necesidad, pues, más acuciante, por así decirlo. Y, por último, también hay una tercera tendencia que hace que el perfil de personas mayores cambie respecto al pasado, que es el acortamiento de la denominada brecha digital, ¿no? Uno concibe a las personas mayores como seres como personas que tienen pocas competencias digitales. Esto en términos comparativos puede tener cierta parte de verdad, pero también es cierto que esta brecha entre mayores y jóvenes en cuanto a competencia digital se está acortando a marchas forzadas, de manera muy notable. Veis aquí desde el año 2007 hasta el año 2019 el porcentaje de personas que utilizaban Internet. Vemos que entre los más jóvenes prácticamente todos, pero entre los más mayores, entre las personas entre 65 y 74 años, vemos que en el año 2019 ya más de un 60% de ellas utilizaban Internet de manera
regular, cuando en el año 2007 eran menos del 10%. Esto también, obviamente, tiene implicaciones para el tipo de formación y para los intereses de las personas que acceden a la etapa postjubilatoria. Todo esto hace que nuestra imagen de la vejez pues haya cambiado radicalmente, como decíamos, ¿no? De esta imagen tradicional, pues de la persona mayor, pues con boina, que su única aspiración era estar enfrente de la chimenea y que con el bastón, pues hemos pasado a personas mayores que no tienen absolutamente nada que ver con esta imagen tradicional. A personas mayores que desean disfrutar de la vida y que se embarcan en pues actividades muy diversas. Muchas de ellas que son exactamente las mismas que pueden interesar a las personas de mediana edad, ¿no? Es este marco que se ha denominado el marco del envejecimiento activo y es el que pues, ha dominado el discurso académico y de política social respecto a la vejez, al menos en los últimos 20 años, ¿no? Este énfasis en la actividad como aspecto importante para mejorar la vida y para disfrutar de una vejez lo más sana posible. Obviamente, cuando hablamos de actividad, pues la formación aparece como una de esas actividades que puede permitir un envejecimiento más sano, un envejecimiento más activo y más feliz, por así decirlo. Es decir, hemos pasado del envejecimiento como problema y como carga al envejecimiento como pues, un momento de la vida donde uno puede disfrutar y puede incluso ser un recurso para los demás. Este modelo en el que se dividía la vida de manera muy estricta entre formación para los más jóvenes, producción para los adultos y mediana edad y descanso para los más mayores, obviamente pasamos a modelos mucho más flexibles en los que estos tres grandes elementos, formación, producción, descanso, disfrute, pues se pueden producir en todos los momentos de la vida. Y en el caso que nos compete, que estamos tratando, pues la vejez puede tener componentes de las tres cosas, ¿no? Y la formación, de esta manera, puede tener un sentido muy importante para las personas mayores. Es decir, primera idea importante, la vejez tiene un papel, la formación tiene un papel importante en la vejez. Quizá lo que nos podemos plantear ahora, después de haber argumentado cómo la formación puede tener un papel en esta nueva forma de envejecer, más activa, más sana, más orientada productivamente quizá, lo que nos podemos plantear es, bueno, ¿y cuál es el tipo de formación que podemos ofrecer a las personas mayores o que las personas mayores nos van a exigir que les ofrezcamos? Para dar respuesta a esta pregunta, a cómo tienen que ser las oportunidades educativas para las personas mayores, si es que tienen que ser especiales, que este también es otro tema muy interesante, pues nos encontramos en primer lugar con que estas oportunidades que diseñamos para las personas mayores muchas veces pues, son una consecuencia de los modelos que tenemos de qué es un aprendiz mayor. Cuando hablamos de qué es un aprendiz mayor, a la hora de diseñar después actividades educativas, formativas para ellos, aparecen como dos grandes tipos de modelos también, que se corresponden con modelos más tradicionales y modelos más activos, ¿no? En primer lugar, y yo creo que las primeras oportunidades educativas para los mayores, cuando aparecieron allá por los años 70, 80 del pasado siglo, y es un modelo que, bueno, en cierta medida yo creo que todavía es dominante en ciertos ámbitos, pues uno puede concebir a la persona mayor como persona en declive y pensar que ha de diseñar los procesos formativos en función de compensar o de alguna manera adaptarse a esos declives que están experimentando las personas mayores. Es decir, si las personas mayores pues tienen unas capacidades dañadas, supuestamente dañadas por la edad y por el proceso de envejecimiento, pues vamos a adaptar los diferentes elementos del proceso formativo a esas supuestas deficiencias
para que les sea más fácil acceder a la formación, ¿eh? Así, por ejemplo, desde este modelo se ha avanzado mucho pues, en la importancia del entorno físico para las personas mayores. Es decir, de tener un mobiliario, unas condiciones ambientales de luz y sonido, de temperatura adecuadas. Se ha avanzado en la importancia que puede tener para las personas mayores el ritmo de las sesiones, ¿eh? Es decir, tener más descansos, evitar tensiones temporales. Especialmente yo diría en esto, que es lo principal, la idea de la complejidad. Se supone que las personas mayores, si tradicionalmente han estado poco formadas y si tienen problemas o de tipo, digamos, cognitivo, pues hemos de alguna manera bajar el nivel de complejidad de la experiencia formativa, simplificar los temarios, ¿sí? Y dar más espacio pues a la práctica, ¿no? Esta idea la podemos ver, por ejemplo, en cómo se han diseñado las universidades de personas mayores, que son un tipo de oportunidad educativa especialmente relevante en los países occidentales, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, han florecido en las últimas 2 o 3 décadas estas universidades para personas mayores, ¿eh? Se les llama, pues, universidades senior, universidades de la experiencia, etc. Pues bien, estas universidades lo que hacen básicamente es ofrecer grados, ofrecer carreras universitarias para personas mayores y su elemento diferencial es que son carreras de alguna manera diluidas, simplificadas, porque se supone que los mayores pues o no les interesa o no pueden acceder a los procesos formativos ordinarios a los que acceden los jóvenes. Es esta idea de la educación de los mayores debe ser una educación de alguna manera simplificada, como si fuera una especie de dar la comida en papilla, porque no pueden digerir la comida ordinaria, ¿no? Por último, también, pues, se ha incidido también en las ayudas a la memorización que harían que los procesos de retención de la información fueran más sencillos para ellos. Este modelo que en el fondo bebe de estas ideas de los mayores como un sistema en declive, como personas que son pues inferiores en cierta medida a personas de otras edades. En contraste con ello, podemos también concebir a la persona mayor dentro de este nuevo perfil, de esta nueva forma de envejecer, como personas con posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Y así concebir las oportunidades educativas para las personas mayores, enfatizando su ayuda al desarrollo de la persona mayor. Y la influencia que tiene en el proceso formativo, pues los factores motivacionales, los factores sociales, el background formativo anterior que tienen los mayores y de experiencia vital. Desde este punto de vista, no se trata tanto de diluir los contenidos o de simplificarlos, ¿no?, sino de incidir en los factores motivacionales que pueden hacer que las personas mayores pues, puedan acceder a niveles formativos similares a los que pueden acceder los jóvenes. Desde este modelo se enfatizan los elementos de satisfacción con la tarea como elemento fundamental que motiva el aprendizaje de las personas mayores. Hemos de tener en cuenta que un aspecto fundamental, yo diría, que diferencia la formación en la juventud a la formación en la vejez es este aspecto motivacional. Para los jóvenes están motivados en los procesos formativos, formales, fundamentalmente, no tanto por el interés intrínseco en la tarea. Ya nos gustaría a nosotros como profesores, y a mí como profesor universitario, que las personas vinieran a nuestras clases simplemente porque se lo pasan bien, disfrutan. Y esto, en el mejor de los casos, puede ser así, pero incluso aunque no sea así, los alumnos más jóvenes van a seguir viniendo. ¿Por qué? Porque es un público de alguna manera cautivo. Cautivo por motivaciones de tipo más instrumental, ¿no? O sea, lo que quieren es sacarse la carrera. ¿Por qué? Porque eso les va a dar oportunidades educativas en el futuro.
Y gracias a que quieren esto, pues son capaces de tragarse miles de rollos que todos nos hemos tragado a lo largo de nuestro proceso formativo. En el caso de las personas mayores, este tipo de motivación no funciona en absoluto así. Las personas mayores no van a las clases por un beneficio futuro, sino van a las clases en función de beneficios presentes o de beneficios más a corto plazo. O sea, para ellos, venir a clase no es una cuestión de no voy a sacar una carrera para después hacer cosas. Es decir, la formación no es tanto un medio, sino es más bien un fin en sí mismo, o tienen más sentido como fin en sí mismo. Las personas mayores, si van a tus clases 3 días seguidos y los 3 días se han aburrido, al cuarto no vuelven. Porque no hay ningún anzuelo futuro para ellos, ¿no? No hay ninguna recompensa a largo plazo que les haga que, bueno, pues que puedan de alguna manera, entre comillas, soportar cosas que no les gustan, ¿no? Entonces, este modelo de educación como elemento que puede hacer crecer a las personas mayores, ayudar en su proceso de desarrollo y al mismo tiempo como elemento que puede contribuir al bienestar, a la felicidad, al disfrute de este sector de la población, ¿no? De este tipo de aprendiz. Teniendo en cuenta este segundo modelo, que es en el que nos movemos, pues podemos definir o podemos incluso diferenciar los objetivos de la educación en la vejez como básicamente de 2 tipos. Primero, como una actividad de ocio. Es decir, uno se puede ir a formarse simplemente por el disfrute únicamente de formarse. Es como una actividad más, pues, que proporciona bienestar y que, bueno, en el que la persona se ve realizada. O bien como una actividad vinculada al desarrollo, como una actividad vinculada a el logro de competencias que uno puede poner en práctica. Quizá no a 20 años vista, quizá no a 30 años vista, pero sí, pues, más allá del propio proceso formativo, fuera del proceso formativo. Aquí, pues, podríamos hablar de, a veces, adquirir competencias que sean elementos de tipo preventivo o que sean compensatorios de ciertas pérdidas o incluso, pues, competencias que puedan contribuir a la construcción de nuevas ganancias, de nuevo desarrollo entendido como proceso de avance, ¿no? De creación de competencias nuevas. Como decíamos antes, y incido en esa idea, la gran mayoría de oportunidades educativas que ofrecemos o que las personas mayores tienen a su alcance se basan fundamentalmente en el primero de los objetivos. La mayoría están pensados como una actividad de ocio más o fueron pensados como una actividad de ocio más. Y es solo en los últimos años cuando se ha venido incidiendo en un cambio que yo creo que se va a profundizar en el futuro, cuando las nuevas generaciones más formadas de mayores accedan a esta etapa, en el que la formación ya no se concebirá, o las oportunidades educativas no se concebirán solo en función de su valor de disfrute, de su valor expresivo, sino que también podemos empezar a diseñar actividades o se están comenzando a diseñar actividades que tengan esta idea de valor instrumental en su esencia, ¿no? Como motor de la formación. Mi tesis o bueno, pues lo que yo vengo viendo es que si nos queremos de verdad tomar en serio la formación de las personas mayores y tomarnos en serio a las personas mayores, de alguna manera este valor instrumental tiene que estar en cierta medida presente en toda actividad formativa que les ofrezcamos o que podamos diseñar pensando en ellos. En este sentido, hay una idea que yo creo que yo he encontrado que es interesante para poder guiar este proceso.
Este proceso de, digamos, tomarnos en serio la educación en la vejez y no hacerlo simplemente como un medio, como algo para entretener a los mayores o que los mayores simplemente pueden disfrutar del proceso de aprendizaje por el propio proceso de aprendizaje. Está muy bien, pero que además de esto puedan obtener de este proceso herramientas, competencias que les puedan ser útiles para su vida cotidiana o para poder contribuir a la sociedad en mayor medida. Es decir, concebir la formación tal y como la concebimos en otros periodos de la vida. Yo creo que en la vejez no tiene que ser particularmente diferente. Una idea que puede orientarnos en este proceso de tomarnos en serio la formación de las personas mayores es una idea que propuso este señor, al cual pues, los psicólogos del desarrollo yo creo que debemos mucho y, bueno, ha sido un gran inspirador para muchos de nosotros, que es Erik Erikson. Este señor que vivió, no sé si lo conocéis, vivió en los años, en el pasado siglo, ¿no? Es un señor que parte del psicoanálisis y que elabora una teoría del desarrollo, de cómo las personas van cambiando a lo largo de la vida, en la que asigna un papel, un reto, un dilema en cada momento de la vida. Entonces, para él, la adolescencia, por ejemplo, se entiende desde la tarea de la formación de la identidad. Es decir, para los adolescentes se encuentran ante el reto, ante el dilema de pues, tener que formar una identidad, tener que comprometerse con una serie de valores, tener que elaborar un proyecto de vida por primera vez. Después de juventud, para él se define como el reto de la intimidad, ser capaz de arriesgar en cierta medida ese proyecto de vida que uno ha elaborado en la adolescencia por primera vez y compartirlo con otra persona y elaborar un proyecto de vida conjunto. Es eso a lo que él se refiere con la intimidad. Para la mediana edad, él destaca la idea de generatividad, de ser capaz de crear, de producir y de cuidar cosas que nos van a sobrevivir. Y para la vejez, él habla de la integridad, es decir, de ser capaz de encontrar, de sentir que la vida ha merecido la pena vivirse, ha merecido la pena ser vivida y elaborar, por así decirlo, una historia de vida donde uno dé valor a aquello que ha experimentado a lo largo de su trayectoria. Estas ideas que son importantes y yo creo que son temas que no solamente están vinculados a la etapa de la vida que decía Erikson, sino que son importantes durante toda la vida. La identidad, la intimidad, la generatividad y la integridad son elementos que dan sentido a nuestra vida en diferentes momentos. Traigo a colación la teoría de Erikson porque hay un elemento que yo creo que es clave para la formación y que puede tener mucho sentido en la vejez, que es esta idea de generatividad, que he escogido como idea clave para orientar, que puede servir para orientar el diseño de actividades formativas para las personas mayores. Como decíamos, la generatividad en la vejez, la generatividad en general es el interés por crear, guiar, cuidar de las siguientes generaciones y por mejorar y mantener la comunidad. Es decir, la generatividad implica, si la aplicamos a la vejez, implica pensar a las personas mayores como personas que pueden contribuir y que están contribuyendo todavía a los demás de diferentes maneras y que están interesadas por, de alguna manera, dejar un legado. Hablar de generatividad en la vejez implica hablar de las personas mayores como un recurso y no como una carga. Implica hablar de las personas mayores como personas que todavía están en desarrollo y que pueden ser capaces de realizar contribuciones a los demás. Contribuciones que se expresan en este esquema, ¿no? Mediante la actividad generativa de diferentes tipos, que ahora veremos, una persona que tiene pues, unas competencias determinadas para poder participar en la sociedad o en su familia,
lo que hace es contribuir al desarrollo del contexto en el que participa. Un contexto que a su vez ofrece a veces facilidades para esa participación de los mayores, a veces no tantas, ¿no? Y que, de cualquier manera, a partir de la contribución de la persona al contexto social, la persona mayor también adquiere ciertos beneficios, ciertas recompensas en forma de desarrollo personal. Es decir, la actividad generativa, la generatividad, que ahora veremos cómo se puede expresar dentro y fuera de la familia, lo que hace es contribuir, que las personas puedan contribuir al desarrollo de sus comunidades, de sus familias y al mismo tiempo avanzar en su desarrollo personal a partir de estas contribuciones, ¿no? Si este esquema de desarrollo social y desarrollo personal lo quisiéramos potenciar, en mi opinión se puede hacer de dos maneras. En primer lugar, a partir de adquirir más y mejores competencias para participar. Y es aquí donde la formación desempeña un importante papel, en mi opinión. Es decir, mediante la formación, la persona lo que hace, o lo que debería hacer también en la vejez, o puede hacer, es desarrollar competencias para poder contribuir, para poder seguir contribuyendo de manera, bueno, más eficaz, más óptima, más diversificada a las comunidades, a los contextos en los que vive. Y después hay una segunda forma de potenciar este círculo virtuoso de la generatividad, que es a partir del diseño de contextos sociales que fomenten de alguna manera, que hagan que la participación de los mayores sea bienvenida. Es decir, formación e intervención social son dos elementos que pueden poner en marcha este círculo virtuoso de las personas que participando, haciendo el bien a los demás, contribuyendo a los demás, son capaces de desarrollarse ellos mismos y de seguir, digamos, siendo productivos. Cuando hablamos de actividades generativas, estamos hablando de actividades tanto en el contexto de la familia, ser padre, ser abuelo, cuidar a personas mayores, a personas dependientes, sean mayores o no, ¿no? Y estos son contribuciones que las personas mayores ya hacen, ¿no? Ser padre, bueno, uno no deja de ser padre por mucho que se haga mayor, ¿no? Y uno siempre cree que puede seguir contribuyendo al bienestar de sus hijos, ¿no? En el caso de los abuelos, en nuestro contexto, en el contexto en el que me muevo yo de España, es fundamental el papel de los abuelos como elementos, como personas que contribuyen, ¿no?, a la conciliación entre trabajo y familia. Hay quien dice que si un día los abuelos dejasen de prestar estos cuidados auxiliares a sus nietos, pues el mundo se para. Nuestro país se para porque lo hacen de manera gratuita y lo hacen muy intensamente. Y, obviamente, cuando pensamos en mayores, no hemos de pensar simplemente en los mayores como receptores de cuidados, sino también como principales proveedores de cuidados, ¿no? Porque las personas que viven, aquellas personas que viven en pareja, pues reciben sus cuidados fundamentalmente de sus parejas, que suelen ser mayores también. O en un contexto de envejecimiento poblacional como en el que nos encontramos, no es extraño pues que personas de más de 80, 90 años sean cuidadas por sus hijos e hijas que a su vez tienen más de 60 años. La generatividad también se puede expresar en la comunidad a partir de seguir trabajando. ¿Por qué no? Los países de Europa occidental tenemos muy metido en la cabeza el chip este de la jubilación obligatoria, ¿no? Pero no es algo que sea, bueno, que sea un consenso mundial, ¿no? Hay países en los que las personas mayores por diferentes motivos siguen trabajando de manera remunerada. El voluntariado como un elemento, yo creo que fundamental de seguir contribuyendo a la comunidad y que puede ser particularmente importante para las personas mayores, porque están motivadas, tienen tiempo, están formadas previamente y, ¿por qué no?, también el activismo político. Es decir, las personas mayores no como
elementos receptores de políticas, sino como elementos elaboradores de estas políticas también y que pueden seguir pues aportando para hacer que las sociedades sean más amables, más amigables, no solamente para ellos, sino para todos. Estas formas de contribución, decíamos, se pueden potenciar a partir de la creación de contextos que incluyan a las personas mayores y que los apoyen para que sigan contribuyendo. Y a partir de, y esto es especialmente relevante en el contexto de esta conferencia, de los procesos educativos y formativos. Es decir, si las personas mayores se siguen formando y si les damos oportunidades para seguir formándose, podrán realizar estas actividades contributivas u otras de manera mejor, de manera más eficiente, de manera más intensa, si así lo desean. En función de que lo hagan, pues el resultado que obtenemos es doble. Por una parte, obtenemos unas sociedades más integradas, donde no hay generaciones que contribuyen y generaciones que reciben, sino todas al mismo tiempo contribuyen y reciben, también los mayores, y rompemos esta imagen de los mayores como clases pasivas. Y también tenemos un beneficio más individual en forma de bienestar y de sentimiento de autorrealización y de crecimiento personal. Desde este tipo de esquema, como hemos visto, si queremos fomentar la generatividad en la vejez, el que las personas mayores puedan seguir contribuyendo y contribuyan cada vez más y mejor, la formación es un elemento capital. Y esto implica, pues, pasar de una idea de la formación como elemento únicamente vinculado al logro de emociones positivas, a el voy a las clases porque me lo paso bien, que es muy importante. No me gustaría pues dar la imagen de que le doy poca importancia a esta idea de las emociones positivas vinculadas al aprendizaje. Yo creo que es muy importante y es algo que ya veréis que esta imagen es una pirámide que está en la base de la pirámide. Pero decíamos que desde las políticas de envejecimiento activo muchas veces la formación se concebía exclusivamente como un elemento más de ocio. Que es importante, yo siempre estaré a favor del ocio y que pueda haber muchas personas a las que la formación les interese únicamente como un elemento de ocio. Y eso es muy respetable también. Sin embargo, en el contexto que estamos explicando, de cambio en la forma de envejecer y de cambio en el perfil de las personas mayores que acceden a la etapa postjubilatoria, puede haber muchas de ellas que quieran de la formación algo más, ¿no? Que quieran, pues, de la formación, que quieran extraer un elemento de desarrollo personal, no solamente de pasárselo bien, de ir, pues, con los amigos a estar en clase y de, bueno, pues, de interesarse por el tema, sino que la formación les aporte un crecimiento personal. Y esto va de la mano de la inversión, de un cierto esfuerzo y de la posibilidad de que haya un potencial coste para ello. Un coste que trae o viene de la mano de mayores beneficios en forma de desarrollo. E incluso, yo diría que puede haber también, dentro de este nuevo perfil de personas mayores, cada vez más personas que vayan incluso más allá y que conciban la formación no solamente como un espacio donde pasarlo bien y tener un desarrollo personal, sino también de la formación como un elemento para que después, fuera del proceso formativo, uno pueda seguir contribuyendo al desarrollo no solamente personal, sino también al desarrollo de los demás. Y que pueda, de alguna manera, fomentar el compromiso con los otros más allá del proceso formativo. Es decir, concebir la formación como un elemento con un valor instrumental también en la vejez, no solamente expresivo. De esta manera, podemos vislumbrar, y en mi opinión será cada vez bueno, más presente en el futuro, pues esta concepción de la educación como un elemento únicamente de ocio ligado al concepto de envejecimiento activo, de, bueno, de hacer cosas, que ya siempre va bien, a un elemento generativo, que tiene que ver con formarse para algo.
formarse para uno mismo, para poder mejorar uno mismo y también, y fundamentalmente, formarse para poder contribuir y mejorar a los demás, ¿no? Que es como concebimos la educación en otras etapas de la vida. Es decir, nos formamos no solamente por el valor que tiene el proceso formativo y porque nos gusta, sino nos formamos para algo, para poder acceder a bienes que van más allá y que salen de los límites del aula, de la propia actividad formativa, ¿no? O sea, la formación como un elemento donde podemos extraer competencias que después podemos poner en marcha. Mi idea es que esta idea que late en el centro del proceso formativo en otros momentos de la vida tiene también sentido en la vejez, porque las personas mayores pueden seguir contribuyendo y de hecho lo hacen. Si nos tomamos en serio la idea esta de formación vinculada al concepto de generatividad, de contribución a los demás, como algo que tiene sentido en la vejez, las implicaciones para los programas formativos que ofrecemos a las personas mayores son muy importantes. Por ejemplo, a partir de esta idea nos podemos comenzar a cuestionar aspectos que hasta ahora han sido mayoritarios a la hora de ofrecer programas formativos fundamentalmente no formales para las personas mayores, ¿no? Es decir, ¿necesitamos adaptar los programas formativos a las personas mayores? Cuando hablamos de adaptar, muchas veces lo que estamos diciendo, en realidad, no nos engañemos, es diluir, es hacerlos sencillitos. Cuando decimos vamos a adaptar esta formación a los mayores, lo que en el fondo estamos diciendo es vamos a hacerla más sencilla, porque quizá no se enteran del todo. Una segunda pregunta, muy importante si tenemos en cuenta esta idea de formación vinculada al aumento de la contribución de los mayores, de la contribución social, es decir, tomarse en serio la formación de los mayores, más allá del ocio, es, ¿necesitamos que haya programas para personas mayores? Es algo revolucionario, ¿no? Porque uno parte de la formación de la formación para las personas mayores y llega a la conclusión de que a lo mejor no tiene mucho sentido hablar de formación para las personas mayores, porque lo que necesitamos es hablar de formación para las personas. O sea, no son miembros de otra especie las personas mayores, no son marcianos, ¿no? Sino son personas que tienen pues capacidades y en lo fundamental similares a personas, o sea, uno puede enfatizar siempre o bien lo diferente o bien lo similar, ¿no? Si enfatizamos lo diferente para, en el fondo, hablar de las personas mayores como un grupo comparativamente peor en ciertas condiciones que los jóvenes, pues no sé si nos valdría más poner el acento en aquello que comparten con los jóvenes que compartimos todos, ¿no? Es decir, esta segregación de programas, de que haya programas formativos solo para mayores, ¿no? Quizá tiene sentido o ha tenido sentido en cierto momento, yo creo que ahora no sé si tiene sentido del todo. Es algo que quizá podemos discutir después. Y, como decíamos, la importancia que puede tener los objetivos instrumentales y no solo los expresivos a la hora de diseñar un programa formativo para mayores. Es decir, que pensemos que el programa formativo no se ha de acabar el día que se acaba la última clase o la última situación de aprendizaje, sino que uno tiene que poder poner en práctica más allá del programa lo aprendido. Es decir, el énfasis no tanto en el pasarlo bien y hacer una actividad que nos divierte, que está muy bien, y yo creo que está en la base de todo, sino que además, pues hemos de enfatizar a aprender cosas, desarrollar competencias. Esto tiene implicaciones, en mi opinión, para el diseño de contenidos de los programas, para la metodología de los programas y para la evaluación de los programas. Muy rápidamente, porque ya se me acaba el tiempo, respecto a los contenidos de estos programas, entre comillas, pensados para mayores, o no sé yo si los mayores deberían también aprovecharse de los programas que están pensados para otras edades, ¿por qué no? Pues quizá hemos de reforzar contenidos que vayan en la línea de
enfatizar la capacidad de fomentar la capacidad participativa de los mayores y su papel como generadores de cambio social, tanto en la comunidad como en la familia, ¿no? Hemos de pensar en contenidos que aprovechen la gran experiencia de los participantes, experiencia previa, ¿no? Y hemos de pensar de programas que incluyan contenidos prácticos, ¿no? La presencia de prácticas, que es habitual en otro tipo de formaciones formales y no formales, apenas se habla de la presencia de prácticas en la vejez. Pues ¿por qué no, no? ¿Por qué no podemos pensar en programas formativos, qué sé yo, para fomentar el voluntariado? Y que además de un contenido más conceptual, pues que haya un periodo de prácticas en el que la persona mayor se pueda integrar en una organización de voluntariado, ¿no? Y que eso forme parte del programa formativo, que después va a posibilitar que esas personas pues puedan tener más capacidades, más competencias para poder hacer una segunda carrera dentro del voluntariado allá donde quieran, ¿no? Respecto a la metodología, pues hablar de personas mayores y de esta etapa de la vida implica dejar de hablar del formador como experto que es un mero dispensador de conocimiento a el experto o el formador como una guía o mediador de aprendizajes, ¿no? O incluso como un agitador, ¿no? En esta línea de aprovechar todo el gran bagaje que las personas mayores traen a las aulas, ¿no? Desde este punto de vista, pues las metodologías activas yo creo que tienen un especial sentido para las personas mayores, ¿eh? Después hay un taller donde Andreas Escudero seguramente nos va a hablar de todo esto, ¿sí? Y la importancia que tiene también en los mayores de, pues, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, es decir, de importar a los mayores metodologías que usamos de manera habitual en personas de otras edades. Y por último, la evaluación. Como veis en la diapositiva, en mi opinión, ningún programa educativo está completo si no hay una evaluación de lo que se ha aprendido. Y esto, por desgracia, muchas veces no pasa en los programas pensados para personas mayores, donde no hay ninguna evaluación. ¿Por qué? Porque en el fondo muchos de ellos no están pensados para que las personas aprendan, sino están pensados para que las personas se lo pasen bien, hagan algo, hagan relaciones sociales. Y si lo pensamos de esta manera, estamos de alguna manera derrochando recursos, desaprovechando esas situaciones, ¿no? Por supuesto que las personas mayores deben aprender y por supuesto que debemos intentar saber qué es lo que las personas mayores han aprendido, cuáles son las competencias que han desarrollado en esos procesos formativos, ¿eh? Esta evaluación se puede pensar igual que pasa en los procesos formativos en otros contextos, pues en 3 momentos: durante el proceso, o al final del proceso, o a largo plazo. Es decir, mirar cuál ha sido el impacto real de la formación en la vida de las personas y en las actividades posteriores de esas personas que han pasado por los programas. Esta era la última diapositiva. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Os he puesto como última una frase inspiradora que yo creo que habla muy bien del valor de la generatividad en la vejez, de que las personas mayores pueden seguir contribuyendo y en cierta medida es una contribución generosa y que puede hacer que la comunidad continúe creciendo, ¿no? Como creo que es un proverbio griego, antiguo, dice que una comunidad crece cuando las personas mayores plantan árboles a cuya sombra no se van a sentar. Pues bien, nuestra tarea como formadores y como facilitadores del aprendizaje es precisamente darle las semillas a las personas mayores que quieran seguir plantando árboles a cuya sombra ellos no se van a sentar, pero hay otros, las generaciones siguientes, que sí que lo van a hacer. Muchas gracias y estoy a su disposición para cualquier tipo de pregunta, duda que puedan tener. Gracias. Muchas gracias. Durante la presentación ha habido una pregunta de un profesor colaborador aquí en Delhi, donde nuestro público es muy joven, y que preguntaba qué sería recomendable. Integrar a las personas mayores en nuestros cursos, teniendo en cuenta que los alumnos tienen una media de 20, 22, 23 años, o digamos diseñar cursos aparte.
A ver, esta es, como he comentado, es una de las cuestiones fundamentales cuando hablamos de educación de personas mayores, ¿no? O sea, tiene sentido hacer programas segregados por edad. Hasta ahora es lo que hemos hecho. Y yo creo que hasta ahora ha tenido cierto sentido, o sigue teniendo cierto sentido, pues porque puede haber, pues el perfil de personas mayores puede ser muy diferente, ¿no? O sea, yo no sé el contexto en el cual me hace la pregunta, el contexto de estos cursos a los que se refiere. Puede tener sentido en ciertos contextos, ¿no? Si tienes personas mayores, pues con un nivel educativo de base mucho más bajo o con unos intereses totalmente diferentes, puede tener sentido. Lo que he venido a decir o el mensaje que quería dar es que no nos cerremos en esta idea, porque puede haber otros contextos en el que hacer programas solamente para mayores o replicar programas para jóvenes adaptados, diluidos, dirigidos a mayores, puede no tener mucho sentido. De acuerdo. Por ejemplo, sí, perdón. En el contexto pues, de las sociedades occidentales, yo creo que cada vez más pues, puede tener más sentido integrar a los mayores dentro de programas para jóvenes. De acuerdo. Y en las últimas diapositivas ha habido como algunos comentarios en el chat. Andrea, se me ha olvidado el nombre, pero además que la conozco, que es de Vergüenza, de Hamburgo. Asun, perdón. Sí, yo. Perdón. ¿Habéis comentado algo? Quizás podíais plantearlo ahora en la discusión. Sí. Yo comentaba un poco que luego lo comentaremos más adelante, que muchos de los alumnos mayores lo que dicen es que si les segregan dejan de ir. Es decir, para ellos es, pues bueno, les quitas uno de los grandes atractivos, que es estar entre gente de diferentes edades, que les parece muy enriquecedor y no suele haber problemas, ¿no? Entonces yo, como comentaba Feliciano, estoy totalmente en contra de segregarlos, sobre todo porque hoy en día tenemos tantas posibilidades metodológicas, por ejemplo, la clase invertida, para darles a estos alumnos una oportunidad un poco de, si necesitan un poco más de tiempo, darle pues algo de ayuda, que sería una pena volver otra vez a los años 90, ¿no? A los cursos de pensionistas, que llamaban, español para pensionistas en las universidades populares. Claro, o sea, tú piensas que esta demanda es cada vez más intensa, ¿no? Y curiosamente, hasta hace pocos años la demanda era la contraria. O sea, muchas personas mayores decían, no, yo con gente de mi edad que me siento más seguro, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que se han empoderado. Sí. Ha habido un proceso de empoderamiento, yo creo, también en los últimos años. Claro, ¿no? Perdonad, ¿no creéis que también depende un poco de los temas? A veces, yo lo digo, conozco bastante el mundo del deporte y en el caso de las lenguas, creo que no a lo mejor hace falta hacer una oferta especial, pero si haces una oferta variada y personas que piensan, tienes cursos más lentos, a lo mejor hay personas que van a elegirlos y hay una cierta tendencia a que sean personas que a lo mejor tienen determinada edad, lo cual no quiere decir que tú los estés vendiendo para personas de determinada edad y les das la opción de que ellos elijan, ¿no? Entonces, yo te estoy hablando de gente que yo doy clases de 80 años y ellos mismos a veces les gusta estar en grupos mixtos y a veces piensan que hay demasiada presión en el ritmo, ¿no? Entonces, si hay una persona en que la edad es muy diferente, pues es así, no es necesariamente segregar, sino quizás plantearlo de otra manera, para que las personas puedan elegir. No lo estás haciendo necesariamente para personas mayores, ¿no? Pero estás teniendo en cuenta diferencias que a lo mejor hacen que ofrezcas cosas distintas. Yo entiendo que no hace falta poner el nombre, pero estás pensando en un tipo de público, dando una oferta diferenciada para que ellos lo puedan elegir. O sea, es quizá... El quid de la cuestión está en el factor motivacional y en ese factor instrumental que ellos desean. Es decir,
como tú comentabas, muchos, y luego lo veremos en algunos testimonios que he traído, demandan un ritmo más lento porque realmente aprender español no está en el foco principal de sus vidas hoy en día, porque algunas están cuidando de sus nietos 3 días a la semana y participando en la iglesia y haciendo corte y confección los sábados con su sobrina. Entonces, es decir, creo que tiene mucho que ver con ese factor motivacional y esa instrumentalidad que decía Feliciano, que yo creo que es con la que tenemos que dar. Claro, yo creo que, ¿Cuál es ese foco? Que aquí la clave es tener una diversidad de programas para una diversidad de personas. O sea, yo no estoy hablando de sustituir los programas básicamente expresivos y centrados en el pasarlo bien por otros instrumentales donde haya una presión más grande para aprender, para después aplicar lo aprendido, sino simplemente abrir espacio para estos últimos, porque hasta ahora no tenían espacio. Y pensar que cada vez más mayores van a quizá poder optar o querer optar por estos programas con una orientación más instrumental, más de reforzar competencias para después ser aplicadas en su vida cotidiana. A ver, por ejemplo, Feliciano, yo te pongo un ejemplo. Yo ya estoy acercándome a los 60, agradezco libros con letra grande. Y no hace falta que me digan son libros para personas mayores, pero es que yo cada vez veo peor. Entonces, si me hacen esa oferta, estoy encantada. Entonces, a lo mejor que no me lo vendan como, pero lo agradezco. O sea, te lo digo así de claro. Claro, pero es que tú piensas, Asun, que eso, yo cuando tenía 40 ya empecé a cambiar el tamaño de letra de mi ebook. Piensa que todas esas adaptaciones que muchas veces pensamos para personas mayores, ¿no? Pues el ritmo, que pues a lo mejor pueden tener sentido también para personas de otras generaciones, ¿no? No simplemente son solo para mayores, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, ahora que estuve en México, la pregunta fue, ¿ya estás pensando en jubilarte? Y yo dije, ¿jubilarme? Yo pienso seguir trabajando. O sea, no, y pienso seguir formándome, ¿no? O sea, son ideas, a la hora que me lo dijeron dije, ¿jubilarme? No. Lo siento. Y mi tía se jubiló a los 85 años. O sea, ¿no? Siguió contribuyendo a la sociedad, siguió formándose, siguió, y ahora tiene 90 años y si la vierais, os impresionaría, porque yo creo que hasta está mejor que yo. Bueno, a mí me parece muy respetable que alguien, pues después de una vida de trabajo, quiera jubilarse y no hacer nada. Me parece absolutamente respetable. Sí. Lo que pasa es que también me parece que debería contemplarse pues aquellas personas que quieren seguir pues siendo productivas, porque yo creo que es algo que da sentido a la vida ser productivo, ¿no? Y quizá a otro ritmo a lo mejor, o que haya oportunidades pues para una cierta flexibilidad en esta idea de la jubilación, ¿no? Porque tal y como la tenemos ahora parece que te expulsan, ¿no? De la vida productiva cuando llegas a cierta edad, ¿no? Y que uno tiene que reconvertirse, si es posible, y por sus propios medios, ¿no? Pues que, bueno, yo creo que una sociedad más amable para las personas mayores sería aquella que les diera oportunidades para poder seguir contribuyendo, oportunidades que revertirían no solamente en su propio bienestar y felicidad, sino que revertirían en todos nosotros, porque los mayores no solamente son un problema, son parte de la solución. Pues muchísimas gracias, Feliciano, muchísimas gracias a todos por la discusión que hemos tenido y pasamos a la siguiente actividad, Juan. Muy bien, muchas gracias. Sí, gracias, Feliciano. Ha sido un placer contar con tu participación y abrir esto de los encuentros a profesionales de otras áreas que nos pueden, pues eso, orientar sobre cuestiones generales que siempre podremos aplicar después a nuestro propio campito. Muchas gracias.